Gracias, pastor. Bien, mis hermanos, vamos a orar antes de iniciar con el texto que nos corresponde, que sería Éxodo capítulo 12. Buen y soberano Dios, te damos muchas gracias, Señor, por regalarnos un día más, por permitirnos, Señor, abrir los ojos. Gracias, Padre, porque muchos de los que estábamos aquí el día de ayer, Señor, también pudimos meditar en tu palabra, aprender de tu palabra, Señor. Esta que es tan provechosa para nuestra alma. Te pedimos que nos perdones por nuestros pecados, que nos ayudes, Señor, a perseverar en la piedad, a ser, Señor, cada día más humildes, más mansos, Señor, como nuestro amado Salvador Jesucristo. Te pedimos que, Señor, nos ayudes, nos ilumines para poder ver en tu palabra lo que tu Santo Espíritu ha revelado, Señor. Te damos gracias y te pedimos te pido por cada hermano aquí presente para que, Señor, seas tú bendiciéndole, Señor, por medio de tu palabra. Te damos gracias todo esto, Señor, te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, nuestro buen Dios, mis hermanos, es tan bueno con sus criaturas que es necesario para nosotros poder estar delante de Él y no ser consumidos a causa del pecado, y también para poder relacionarnos adecuadamente con Él, que es tan santo y puro, que primero debe el mismo Dios ayudarnos, socorrernos de Él mismo, pues somos totalmente contrarios a Él, y si no fuera por su provisión, el pueblo judío de este contexto en particular sería consumido y sería receptor de esta plaga, la cual es la mortandad o muerte de los primogénitos. Dios provee lo necesario en un acto de misericordia para que el pueblo judío no reciba este castigo, que si pensamos bien, ellos también estaban aptos en cuanto a su condición de pecadores para recibir también esta mortandad igual que los egipcios, pues no eran mejores que ellos, pues ambos pueblos eran idólatras y pecadores. Por eso insisto en que es un acto de gracia de parte de Dios y de misericordia para con el pueblo judío. No solo de liberarlos de la esclavitud de Egipto, sino mayormente librarlos de su ira y de sus juicios. Teniendo esto en mente, pasemos a esta corta reflexión donde veremos dos bloques o dos puntos. Y el número 1 lo he titulado La provisión del Cordero e institución de la Pascua dada por Dios, que van del versículo 1 al versículo 28. Y número 2, la ejecución del juicio prometido por Dios y la liberación de los judíos, versículo 29 al versículo 51. Lo que Dios empieza a decir es que este mes sería el principal y sería a partir de ahora muy importante. Y mis hermanos, claro que será importante, porque lo que está a punto de acontecer es una obra de gracia maravillosa. Es algo impactante lo que veremos a medida que avanzamos en los textos y los acontecimientos que vivieron el pueblo judío y presenciaron el obrar poderoso de Dios en medio de ellos. Y es que lo han venido viendo desde capítulos anteriores, como por ejemplo, el ganado de los egipcios murió, pero el de los israelitas fue preservado. La plaga del granizo, el granizo devastador no cayó en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas. Y por tiempo nos quedamos con estos dos ejemplos, pero fueron muchos más. Seguidamente Jehová da instrucciones, las cuales que debían tomar un cordero por familia, y les dice que si la familia era pequeña, esa familia debía compartir el cordero con una familia vecina, para que así todos pudiesen comer y no se desperdiciara nada. Algo importante que me llama la atención es que este cordero debía ser perfecto, es decir, no debía tener ningún defecto. Y me atrevo a decir que este cordero es figura de Cristo y apuntaría a lo que Él haría. Comparemos las similitudes que veremos en este cordero y nuestro Señor Jesucristo, que es mencionado como el cordero en el Nuevo Testamento,
Y una de las menciones que se da de Cristo como el Cordero es una muy conocida. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Bien, primera similitud, es provisto por Dios. De pronto tú me dirás: pero mi hermano, ¿en dónde dice el texto eso? Debemos entender que todo lo que llega a nuestras manos y a nuestras vidas es porque Dios así lo ha querido y provisto. Si Dios es quien provee los alimentos que llegan a nuestra mesa, de esta misma manera ha sido provisto este Cordero por la voluntad de Él, para que los judíos pudieran comer y en algunos casos compartir entre familias. Pero veremos que esto tendrá un propósito mayor o más importante. Pero este obrar de Dios, de proveer lo necesario, lo vemos desde Génesis, cuando lo hace con Adán y Eva. Para que no recibieran el castigo por su pecado, el Señor mata unos animales para cubrir la desnudez de estos. Entonces vemos el mismo patrón, los animales como sustitutos momentáneos y derramamiento de sangre. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Texto bíblico que muestra que Dios provee lo que llega a nuestra mesa. Salmo 104, versículos 14 y 15. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Lo vemos muy bien ahí en el texto. También conocemos que Dios provee el cordero que iba a ser sacrificado en el lugar de Isaac. En ese pasaje, el cordero hace la función de sustituto, en este caso de Isaac. Ahora veamos que Dios de esta misma manera provee a Cristo para su iglesia, para su pueblo, para sus escogidos. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios nos entregó a su unigénito Hijo para que tomara nuestro lugar y muriera por nuestros pecados. Pues Cristo como Cordero tenía que ser perfecto, sin defecto y sin duda alguna. El único que cumplía con esta condición era Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Dios es quien provee lo que necesitamos en el contexto que estamos. Dios provee a las familias de Cordero para luego instruirlas qué debían hacer con él, y vemos dos cosas. Número uno, para que se alimenten de él. Éxodo 12:4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Pero también número 2 y más importante que la sangre del cordero sería la protección para que ellos no recibieran la mortandad, pues Dios dijo que él pasaría por la tierra de Egipto y heriría a todo primogénito. Pero el siguiente texto es más claro porque es una referencia claramente del Antiguo Testamento y compara la perfección que tenía que tener el cordero que sería sacrificado y derramaría su sangre para el perdón de los pecados de las familias, y nos contrasta con la sangre preciosa de Cristo para redención de nuestro pecado, sin mancha y sin contaminación, señalando a nuestro Salvador que nunca pecó, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Otro texto bíblico que nos muestra la figura de Cristo en el cordero, mostrará nuestro hermano Pablo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. Es decir, el Cordero de Éxodo fue sacrificado para que los juicios de Dios y la mortandad no le tocase por medio de la señal de su sangre a las familias en ese momento. Pero más adelante en Levítico el Cordero sería quien pagaría por los pecados del pueblo. Y si por su ofrenda, por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde degolla el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habría cometido, y será perdonado. Levítico 4:32-35. Luego Dios en las instrucciones dice que este cordero debía ser inmolado. La palabra inmolado es shakab, que significa en su contexto matar en sacrificio, degollar. Habría entonces derramamiento de sangre. Y veremos cuál será el propósito de la sangre derramada por el cordero sin defecto. Luego el Señor les dice que tomarán esa sangre y la colocarán en los dinteles de la puerta y en los postes. Esa sangre será una señal, y cuando Jehová la vea dice que él pasará, y esta palabra es pasak, que significa saltar o pasar por encima. La mortandad con que venía Dios, esto que significa que hubiera creído a las palabras de Dios acerca de estas cosas que habrían de suceder, el primogénito de esa familia moriría al instante, cuando la mortandad pasare por allí y no viera la señal de la sangre. La segunda similitud entre el Cordero del Antiguo Testamento y Cristo es que en ambos habría derramamiento de sangre. Y esta tendría la misma función, aunque sabemos que en Cristo es superior a la sombra que representaba la sangre del Cordero de Éxodo. El Cordero de Éxodo, capítulo 12, sería la señal para que el ángel de la muerte, cuando viera la sangre, pasara por alto de esa casa y no hiriera al primogénito de esa familia. Es decir, serían librados de los juicios de Dios. Y en Cristo su sangre nos limpiaría a todos aquellos que creyeren en Él para perdón de pecados, y no sufrirían el castigo de la ira de Dios, sino que Cristo como Cordero sustituto tomaría nuestro lugar y recibiría Él el castigo que nosotros merecíamos. En la Pascua un Cordero, vemos, perfecto inocente, sería muerto en lugar de otros. En Cristo el justo sería muerto por los injustos una vez y para siempre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:13-14. Podría decir que nosotros, los que hemos creído en Cristo para perdón de pecados, fuimos librados de la ira de Dios, pero cuando Cristo venga por segunda vez, solo todos aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo no recibirán la ira de Dios, porque esta ya fue vaciada en el Cordero de Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para aquellos que niegan la eficacia de su sangre para justificación de pecado, recibirán mortandad, recibirán la ira de Dios por sus pecados. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Segunda de Tesalonicenses 1:7-10. El Cordero
que comerían tenían que ser asados al fuego y los panes tenían que ser sin levadura. No debían comer nada del animal crudo. Luego les dice, ceñidos vuestros lomos, y esto da a entender que había prisa. Tenían que estar prestos, y ya que con sus calzados puestos, el texto dice, apresuradamente es la Pascua de Jehová. Es decir, es la liberación de Jehová, pero no solo se queda en la liberación, porque primero tenían que ser librados de los juicios de Dios, la plaga de mortandad, como vimos anteriormente, mis hermanos. Dios les ordena que celebren en memorial la Pascua, que sería para ellos una fiesta solemne, para que no se les olvide la grande misericordia de Dios para con ellos. Nuestro buen Dios, desde los primeros capítulos de Éxodo, ya había declarado que Faraón impondría resistencia, pero que esta misma era sabida por el Señor. Es más, toda esta persistencia en contra de las palabras de él, al final terminarían dándole mayor gloria a su nombre. Mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano e heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Éxodo 3, 19 al 20. Estas palabras de Dios dadas a Moisés mucho tiempo antes que llegase este día en particular, el cual se cumpliría esta promesa que Faraón los dejaría ir. Bien, mis hermanos, pasemos a nuestro segundo punto, donde veremos la ejecución de lo antes ya prometido por Dios. Segundo punto, la ejecución del juicio prometido por Dios y la liberación de los judíos, versículos 29 al 51. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Éxodo 12, 29. Este momento es un momento de terror, de llanto, de angustia y de dolor para toda la nación egipcia, pues el juicio de la mortandad de los primogénitos había llegado a ellos. Y no solamente a los unigénitos de en medio de la familia, sino también a los unigénitos de los animales. Tanto es el temor por lo que está aconteciendo que en el verso 30 nos relata que hubo un gran clamor en Egipto, y la razón es que no había casa donde no hubiese muerto. Entre todos los hijos muertos allí también estaba el hijo de Faraón. Apresuradamente, después de esto que está ocurriendo, Faraón manda a llamar a aquellos a los cuales en 10 ocasiones les había dicho que no. Y estas 10 veces fueron acompañadas de las 10 plagas anteriormente vistas. Pero luego de esta finalmente deja ir al pueblo y les pide que lo bendigan a él también, cuando ellos estén celebrando a Dios. Ahora debemos decir qué nos significa esta petición de Faraón y qué sí significa. Veremos qué nos significa, y es que en ninguna manera Faraón se había arrepentido de su maldad, de sus pecados. Es decir, no es un arrepentimiento de corazón. Lo que significa sus palabras más bien es que aceptaba la derrota temporalmente, y reconoció a Moisés y a su Dios como vencedores y quienes tenían los recursos para bendecirlo. Seguidamente se menciona que los deja ir con sus ganados, ovejas y vacas. Vemos que los egipcios tenían prisa para que el pueblo judío se marchara de en medio de ellos. ¿Y cuál era la causa? Ellos decían, con grande temor decían todos, somos muertos. Versículo 33 de Éxodo capítulo 12. Del versículo 34 al 36 se nos relata que Dios hizo conforme a lo que Moisés, guiado por Dios, le había dicho al pueblo. Y esto era que le debían pedir a los egipcios, cuando fueran libertados por la mano poderosa de Dios, que le dieran alfaja, esto es decir, joya, y además de esto, plata, oro y vestidos. El verso 36 me llama la atención porque es claro que dice que Jehová
dio gracia al pueblo judío delante de los egipcios para que éstos se despojaran de todo esto que les estaba pidiendo el pueblo judío. Y es gracias a esta gracia, valga la redundancia, que los egipcios se despojaron en todo cuanto tenían para dar. De los versículos 37 al 40 se nos narran dos datos importantes. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Éxodo 12:37. Otro dato importante es que Israel no salieron ellos solamente hablando de solo judíos, sino que junto con ellos había gente de otras naciones. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Éxodo 12:38. En los textos posteriores, Dios mostrará unas restricciones a los extranjeros de en medio del pueblo. A futuro, esta cercanía con otras naciones en medio de ellos les traerá complicaciones, pero eso lo veremos en su momento. En el versículo 38, en la Biblia lenguaje actual dice: al salir se llevaron una gran cantidad de ovejas y vacas, y también salió con ellos muchísima gente de otros países. Número 2, nos muestra el tiempo que habitaron los hijos de Israel en Egipto, el cual fue 430 años, el cual no fue poco, pero fue el tiempo determinado por el soberano y buen Dios, que lo había determinado que así fuera. Es enseñado al pueblo que debían guardar un día para recordar lo que Dios había hecho en medio de ellos, obrando con gran deliberación. Luego vemos que Dios ordena a Moisés y Aarón que ningún extraño comerá de ella, es decir, participará de la Pascua. El Señor sigue dando instrucciones para los que querían participar. Dice: al siervo comprado con dinero comerá, pero si fuere circuncidado. Hay restricciones para el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Pero textos siguientes leemos para mayor comprensión: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Éxodo 12:48. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. En los versículos finales, versos 50 y 51, se nos relata que así lo hicieron. Todo el pueblo, como había mandado Dios a Moisés y Aarón, así obedecieron, se nos relata. Y finalmente se nos narra que sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, y se da el cumplimiento a lo que antes Dios ya había prometido. En Éxodo 3, 7 y 8. Dios dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Bien, mis hermanos, oremos para finalizar esta reflexión por cuestiones de tiempo. Buen Dios y soberano, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por la provisión que Señor, tú siempre nos has dado. Tú siempre, Señor, nos has guardado de ti mismo, Señor, pues tú eres tan contrario a nosotros, tú eres tan santo y nosotros, Señor, tan pecadores. Gracias, Padre amado, porque esto lo estás haciendo desde hace mucho tiempo, Señor. Desde Génesis vemos tu gracia maravillosa, Señor. Tú siempre proveyendo lo necesario, Señor, para poder estar delante de ti y no ser muertos, Señor, a causa de nuestra maldad. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, siempre a valorar y a tener presente la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Y como Señor, decía Pablo, despojado de la vieja levadura, Señor, ayúdanos a despojarnos de todo lo que no te agrada a ti, Señor, y sabiendo que ya Cristo, Señor, ha provisto y ha derramado, Señor, su preciosa sangre para justificación y para perdón de pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, por este pasaje. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.